Ahí ya con todo el audio. Bueno, buenos días. Gracias por venir. Todas las alumnas que hemos obligado a venir, digo que hemos invitado a este Ateneo. Nosotros, bueno, les cuento, igual la mayoría nos conoce, pero los que no, yo soy parte del servicio de psicopedagogía del hospital. Mi nombre es Virginia Sandes, soy licenciada en psicopedagogía y también soy docente de la carrera de licenciatura en psicopedagogía en la Universidad Católica de Santiago del Estero. Entonces, de ahí un poco hemos hecho este encuentro con otras docentes y con estudiantes para empezar a un poco activar esta parte de la riqueza de la información que tenemos en el servicio, que relativamente en funcionamiento está hace poco, este sería el tercer año más o menos. Me acompaña la licenciada Marcela Morante, que es también una eminencia en investigación de UCSE, porque ahí es donde nosotros necesitábamos la patita, entonces la profe de metodología e investigación, también licenciada en psicopedagogía, y virtual, creemos, porque hoy no se sentía bien, nos acompaña la licenciada Eliana Neme, que es también profe de la materia Técnicas 2, ya les vamos a contar un poco de cada espacio, y directora de este proyecto también, una gran referencia en cuanto a investigación de parte de la universidad y de otros lugares, y si se quiere, la inventora de este proyecto, porque, bueno, nos ha movilizado a las dos para participar y en eso a todo lo que ha implicado. También está con nosotros el señor Joel. Joel es estudiante y ha participado como becario, ¿sí? Ya estás en tu instancia de finales. El proyecto. Ya está en la instancia de proyecto, pocos de los referentes masculinos del área, así que es interesante lo valoramos, porque somos más mujeres que varones. Y también ha participado la estudiante Eliana Martínez e Iván. Sí, pero hoy Joel va a contar como su parte, que también nos parecía que estaba muy bueno, que lo compartan con ustedes de cómo ha participado en el proyecto. Ahí está él. Ahí está él justo. Mira ese timing, justo llega nuestra becaria Eliana Martínez. Está bien, día de lluvia, día de lluvia. Se entiende. Se entiende. Aquí venía él justo, para que no quedemos ahí como separados con Joel. Ahí está. También con Eli han podido los chicos hacer la parte de recopilación de datos y demás, así que no sé si ahí lo tienen que, para entrar las chicas, dicho que ellos se encargan. Así no nos preocupamos por eso. Sí, sí, así en eso no nos ocupamos nosotros. Bueno, sé que nos escuchan y que no nos ven, pero que ven la presentación, así que cualquier cosa, aquí las chicas nos pasan si hay algún comentario, una pregunta. Y empezamos nomás. ¿Quieres contarnos vos, Marta? Bueno, Eliana, que se está Ajá, la Eli, me parece. la Elina me parece. La directora del proyecto. La de justo la directora del proyecto. Bueno, buenos días a todos. Día lluvioso, pero lindo, con buen ánimo. Empezamos. Como decía recién la licenciada Virginia, este proyecto de investigación surge en el marco de lo que es una convocatoria interna de la Facultad de Ciencias de la Salud de nuestra Universidad Católica de Santiago del Estero. Se llama Proyecto Cátedra, anualmente la facultad lo va lanzando y puede participar una cátedra, dos cátedras o, como en nuestro caso, tres cátedras, que es metodología de la investigación, como decía recién la profe, técnicas de exploración y evaluación 1 y técnicas de exploración y evaluación 2. Se han integrado los conocimientos, los saberes y las inquietudes de esas tres asignaturas y bueno, dio origen a este proyecto de investigación. ¿Cómo planteamos o cómo empezamos a pensar el problema de investigación? En realidad, cuando me ponía a pensar, creo que empieza de una manera más bien informal, charlando Eliana, Virginia, conmigo, hablando un poco de la realidad de lo que es el servicio de psicopedagogía del CEPSI, hablando de lo que es la entrevista, porque el tema de entrevista se trabaja tanto en la cátedra de Virginia como en la cátedra de Eliana. Entonces, viendo que es un instrumento bastante importante, nos surge la inquietud de decir, bueno, investiguemos sobre este tipo de entrevistas, pero no en cualquier ámbito, sino en el ámbito clínico, de salud y en la parte estatal. Eso es lo que nos interesaba. Considerando, partiendo del supuesto, como podemos ver ahí, que la entrevista clínica es tomada por nosotros y creo que por todos los profesionales como un momento inaugural, o sea, un espacio de apertura en donde se abre ese diálogo con el adulto a cargo, en el caso de nosotros, porque trabajamos mucho con niños o con adolescentes, ¿no?
pero es como ese espacio primario en donde luego se van a ir delineando, a partir de ese primer diálogo, se van a ir delineando los ejes del diagnóstico, qué pruebas tomo, qué pruebas dejo de lado, qué pregunto, qué no pregunto, y también obviamente luego del diagnóstico se van a ir delineando los ejes del tratamiento si es que fuera necesario, o una derivación, o una interconsulta, o un trabajo con otro profesional, sea fono, sea psicólogo, sea neurólogo, etc. Entonces de ahí nos surge, o sea, de ese supuesto partimos, la entrevista como un momento inaugural para poder delinear las intervenciones. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Analizar los instrumentos suministrados desde el Servicio de Psicopedagogía, de aquí del CEPSI, que eso quiero hacer una salvedad, que muy generosamente nos han abierto las puertas académicas para que podamos contar con esos documentos. No cualquier institución te habilita, te autoriza, te deja entrar, y eso sí queríamos agradecer a todo el equipo del CEPSI, porque la verdad que han sido muy generosos profesionalmente en ese sentido. Nuestros becarios y nosotros no hemos tenido ningún inconveniente en venir a hacer el análisis documental, ya les voy a ir contando cómo ha sido nuestra estrategia de trabajo. Entonces, quería destacar eso, si bien hemos analizado instrumentos, ha sido gracias a la apertura de esta institución, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer desde las cátedras involucradas? Generar ese aporte superador, ver, analizar las entrevistas, el instrumento de entrevista inicial, que en la actualidad, y bueno, años atrás, se viene trabajando en el Servicio de Psicopedagogía, de aquí del CEPSI, analizarlo, pero darle la impronta, el aporte psicopedagógico. No es lo mismo, evidentemente, el perfil, el posicionamiento y lo que ve un psicopedagogo, que lo que ve un psicólogo, que lo que ve un fonoaudiólogo, que lo que ve un neurólogo. Entonces, nuestra idea era poder darle esa impronta, ese recorte teórico-conceptual y metodológico a las entrevistas, llamadas entrevistas iniciales, ese momento inaugural en donde entro en diálogo con el adulto a cargo. Y por ahí como para contextualizar también, las chicas quizás lo saben, o por los que no están tanto en el campo o en la parte de la evaluación clínica, nosotros aquí todavía, y recalco todavía porque seguramente en otros servicios se manejen directamente con la cuestión tecnológica, pero nosotros todavía tenemos una parte de este registro que es en papel. Entonces, que eso puede ser también la diferencia con otros espacios. Entonces, cuando hablamos de instrumento, era realmente leer unos papeles. Nosotros en la formación tenemos, eso no quita que no pueda ser digitalizado de otra forma o que se pueda estandarizar el registro que nosotros hagamos, pero sí es importante recalcar porque cuando hablamos de instrumento es justamente el manuscrito de cada una de las psicopedagogas del servicio. Desde la formación nosotros lo venimos haciendo así, son estilos, algunos quizás ya van a partes digitalizadas, pero nosotros lo que ponemos en el sistema del hospital siempre es una síntesis de puntos claves de esa entrevista, lo que me va a servir a mí después para acordarme, ¿no? Y tener presente cosas claves en el segundo encuentro con el paciente. Pero todavía ese registro nos venimos manejando, bueno, por estilo, por costumbre y todo, con un papel aparte mucho más extenso y con mayor información que la que después nosotros cargamos en el sistema, que no es que lo dejamos de poner, sino que en función también de la organización y del relato y demás que hace el adulto que asiste a la entrevista, siempre vamos a la hoja, ¿sí? Y los instrumentos que los chicos analizan son justamente eso que nosotros tenemos archivado en el servicio desde que inicia el servicio como tal, que es con el equipo que está ahora casi, en el 2021, ¿sí? Obviamente con una gran crecida de pacientes desde el 2021 hasta ahora, ¿no? O sea, cuando empezamos, cuando se reabre el servicio y se retoman los turnos y demás, no había la cantidad de demanda que tenemos hoy, que somos el triple de personas, por suerte somos 3, y el boca a boca de que aquí podemos, ¿no?, atender desde la parte pública, con todo lo que eso implica, a pacientes que necesitan una consulta psicopedagógica. Entonces, cuando hablábamos de ese instrumento y cuando yo conversaba con las chicas, pensábamos, bueno, todo lo que dicen esas hojas es lo que nosotros queremos ver y analizar, ¿sí? ¿Y qué es lo psicopedagógico de esto en relación a la entrevista que hacen las chicas de fono, las que hacen los médicos en sí mismos, ¿no? Y todos lo que nos imaginamos que pasa cuando vamos al médico, ¿no? O sea, o cuando venimos a una consulta. Bien. ¿Pasamos? Un poquito más.
Entonces, bueno, debido a la significatividad, como decía Virginia, que tiene este servicio de psicopedagogía, que aquí ya me corro como investigadora y lo digo como profesional que trabaja en una escuela especial, la verdad que el servicio tiene muy, como dice esto del boca a boca, tiene muy buena llegada, lo valoran los pacientes y los padres, valoran la eficiencia del servicio, el trato, el tiempo también que se les dedica, y nos llegan informes bastante completos. Entonces, decimos, es un espacio, la verdad, de mucha riqueza y que la gente está empezando a recurrir en forma bastante frecuente a este servicio de psicopedagogía. Entonces, viendo la riqueza, la significatividad que tiene este servicio, decimos, bueno, vamos a crear en la investigación este espacio de análisis y de reflexión de este instrumento, como decimos recién, tan importante que es la entrevista inicial. Vamos a ver si se puede sistematizar, porque hoy están tales profesionales, el día de mañana, no sé, estarán otros profesionales, o este mismo instrumento que hoy proponemos se lo puede mejorar a partir de aportes o de visiones que otros profesionales tengan, ¿no? Todo es a rever, pero por lo menos hoy tenemos o presentamos este instrumento, ¿no? Teniendo en cuenta que el aprendizaje, creo que todos los que estamos presentes lo sabemos, es un concepto sumamente complejo, tomando el término complejidad de Edgar Morin, que implica muchas dimensiones, implica lo cognitivo, implica la parte, lo subjetivo, lo emocional, lo familiar, lo social, lo comunitario, hasta lo cultural. En las entrevistas ahí van a contar los chicos, no es lo mismo la familia que llega desde el interior de Santiago del Estero, que una familia que vive aquí en Capital o que sean vecinos del CEPSI que viven por aquí cerca. No es lo mismo. Entonces ahí también la trayectoria, el aprendizaje, obviamente va a variar. Las preguntas que voy a hacer también van a tener otra impronta. ¿Qué es lo que buscamos a partir de este trabajo analítico? Reconocer, como ven ahí ustedes, bueno, ven ustedes que están aquí presentes, No, si ven la presentación. los sí, que están virtuales vos también, no te ven lo pueden ver, No, las recurrencias. ¿Qué es esto en investigación? Que siempre lo decimos muchas veces en las cátedras, aquello invariable dentro de la variabilidad. Como he dicho recién, cada entrevista es un mundo, cada paciente es un mundo, pero hay ciertas recurrencias, ciertas regularidades, es decir, cuestiones que se repiten, que nosotros queríamos analizar para poder crear este instrumento, pero a partir de una lectura específicamente psicopedagógica, o sea, un dispositivo específico, vamos a decir, creado a la medida, entre paréntesis, de nuestra disciplina. Es por eso que el objetivo general, ahí voy a redundar porque es lo mismo, el objetivo general que nos proponemos es analizar las entrevistas iniciales administradas en el Servicio de Psicopedagogía de aquí del CEPSI. Ya habíamos puesto hasta el año 2022. Vamos a hacer una salvedad que hemos extendido un poquitito los años, hemos visto el 2023 y 2024 también, allá los vamos a contar, para obtener referentes empíricos situados que nos permitan el diseño de un instrumento con dimensiones e indicadores específicamente psicopedagógicos, ¿no? Y de ahí se derivan los objetivos específicos que con el trabajo de campo hemos tratado de ir respondiendo. ¿Qué es? Objetivo específico 1, identificar los componentes. ¿De qué elementos estaban presentes en la estructura de la entrevista o de las entrevistas que hemos podido ver hasta el 2024, principios del 2024? Primero identificamos los elementos, los componentes. Segundo objetivo específico, una vez que tengo identificados los elementos o los componentes de la entrevista inicial, ¿qué queremos hacer? Indagar para obtener referentes empíricos. ¿Cómo? Categorizando esos componentes. Es decir, a ver, todas estas preguntas hablan sobre, no sé, el crecimiento del niño o del adolescente. Todas estas preguntas hacen alusión a la trayectoria educativa, etcétera, etcétera. Hemos tratado de ir como organizándolo en dimensiones. Y el tercer objetivo sería ahí a proporcionar lo específico. ¿Qué es lo específico? La teoría y la práctica que permitan la creación o la elaboración de este dispositivo llamado entrevista inicial psicopedagógica, ¿no? A partir de esos tres objetivos específicos, consideramos que podíamos llegar a cumplir con nuestro objetivo general. Para eso ha sido de mucha
ayuda también a nuestros becarios, que ya nos van a compartir. Brevemente les cuento la estrategia metodológica. Ha sido una investigación de corte cualitativo, o sea, porque justamente lo que buscábamos era analizar, profundizar en esos elementos, en cómo estaban diseñados, viendo el estilo también del profesional a la hora de realizar la entrevista. Por eso es que ahí, si ustedes ven al final, dice, se emplearon técnicas vinculadas al análisis documental. Sí, se realizaba un análisis documental, pero mientras íbamos trabajando en el campo, eso es lo que permite la lógica cualitativa, tiene esa flexibilidad, también íbamos viendo la necesidad de contar con algún tipo de informante clave. Entonces, ¿qué decidimos hacer como equipo de investigación? Tener pequeñas entrevistas con las psicopedagogas que trabajan, ya la vez jubilada, que trabajan en el servicio de psicopedagogía. Me falta un montón. Entonces ellas como informantes claves también iban aportando cierta información que quizás en el análisis documental no se podía advertir, ¿no? Eso es lo que permite esta cuestión de la lógica cualitativa. Partimos con los datos que el CEPSI, el servicio, nos ha brindado, ¿no? Y de ahí hemos ido obteniendo ciertos referentes empíricos para crear el instrumento en cuestión. Así que bueno, un poco también queríamos que estén presentes ellos, nuestros becarios, porque han hecho el trabajo grueso, si se quiere, han venido en varias oportunidades aquí al servicio de psicopedagogía, han trabajado con las hojas, como decía recién Virginia, o sea, con lo que quedaba registrado por las profesionales, más allá de lo virtual o digital que se sube al sistema. Así que queríamos un poco, como tenemos un público mayoritariamente estudiantil, creo que conectados también por lo poco que he visto, que nos puedan contar no solo cómo ha sido el hecho de ser la convocatoria a ser becario, porque por ahí uno como alumno no se anima, y la verdad que es una experiencia bastante linda, en mi caso sí lo he sido, y bueno, que nos cuenten también cómo ha sido el trabajo en campo aquí en el CEPSI. Así que no sé si quiere empezar la dama o el caballero. Bueno, buenos días a todos. La verdad que es una experiencia hermosa. Fue un privilegio, digamos, venir al CEPSI, estar con este equipo de investigación. Bueno, porque siempre se aprende constantemente, se aprende en cada momento. El proceso, bueno, se abrió la convocatoria desde la universidad y yo me sumé así, de uno. Voy, me anoto. Bueno, junto con Eliana y Iván, bueno, quedamos seleccionados y bueno, tomamos este desafío de venir al CEPSI. La verdad que nos encontramos con las hojas de entrevistas así, del 2022, 2023, 2024. La manera en que, bueno, nos empezamos a organizar por meses. Y la verdad que esto, yo contaba a los profes de invariable dentro de lo variable, nos empezamos también a analizar y a pensar y a imaginarnos cómo eran por ahí esos pacientes que llegaban, porque al leer entrevistas no veíamos a los pacientes, digamos, ni los padres, ni más. Entonces, siempre compartíamos, por ahí fantaseábamos a la hora de leer cómo era, digamos, esto, y la verdad es que nos copaba y nos gustaba más. Y bueno, también nos sirvió para conocer la realidad también de nuestro Santiago, ¿no? Entonces, que por ahí uno dentro de la academia está muy alejado, muy en otro contexto, y venir y acercarse, digamos, a la realidad desde este lugar, de leer hojas de profesionales, bueno, fue también un cambio, digamos, en nuestra manera de ver las cuestiones. Así que eso, bueno, nos organizamos, empezamos a sistematizarlos, veíamos las cuestiones recurrentes por ejemplo, de la constitución familiar de los pacientes, veíamos, algunos venían con un diagnóstico, otros no, otros venían derivados del mismo sistema del CEPSI, otros externos, y bueno, íbamos sistematizando, fue un trabajo arduo, la verdad. Bueno, hermoso. No sé. Mirá de bonito que ha quedado, ¿ves? Organizado ahí. No, la más organizada era yo. Y bueno, también
entender por ahí cómo la profesional, al ser 3 del servicio, Tenían y tenía diferentes modos de 3 mirar. diferentes modos de aprendizaje, diríamos, Ujú. en psicopedagogía, pero 3 maneras de realizar una entrevista, y ahí veíamos también las personalidades, que profesional hacía énfasis en tal cosa y otras en otra. Y bueno, pues también un trabajo así de unificar. Que de ahí también, perdón, de ahí también nos ha quedado como el bichito del deseo de decir, ¿por qué no hacer, más trabajo quería ella, por qué no hacer una investigación más cuantitativa? Porque cuando ellos empiezan, arman como una especie de, si bien en lo cualitativo no se arma matriz de datos, pero una especie de matriz de datos, entonces ahí veíamos la recurrencia, tantas personas, tantos niños vienen del interior, tantos vienen de tal escuela, tantos de tantas edades, los motivos de consulta, cuáles eran los mayoritarios, digamos, la frecuencia, digamos, con la que se presentaba. Entonces nos ha quedado ahí como un pequeño bichito del deseo de decir, ¿por qué no? E incluso en mi lugar un poco desde participante interno y externo, porque muchas de las entrevistas que estaban ahí, que revisaban los chicos eran mías, yo siempre hago la broma de que le digo a las chicas, ¿y cuántos años tenía? Y de haber tenido 8, y hago, cuando hablamos en la clase de pacientes o de casos, porque yo intuitivamente calculo que el promedio es 8, porque tengo la mayoría de mis pacientes en segundo o tercer grado, bueno, entonces es distinto ya tenerlo realmente al estudio hecho, al análisis hecho. Digo, la mayoría tiene esto, pero porque estoy aquí, vengo todos los días de entrevista, entonces, pues siempre digo, toco de digo, 8 debe tener, y capaz que no exactamente, pero es el promedio entre 7 y 8 de edad de los chicos que recibimos en el servicio. Y es también muy interesante para nosotras pensar otras acciones, además de la atención uno a uno, o un montón de cosas en las que voy a después, como todo lo que es psicopedagogía en la parte pública, si se quiere, es algo que está en construcción. Para nosotros también es ir delimitando algunas funciones, algunos roles o algunas dinámicas y estrategias que pueden servir de antecedentes para próximas, no sé, aperturas de espacios en los que puede estar la psicopedagogía, que siempre digo lo mismo, que si nosotros funcionáramos en UPA sería otro el trabajo. Eh, o lo que llegaría y que finalmente terminaremos viendo en el sepsis sería otra cosa, pero para nosotros también ha sido muy interesante esto, decir, bueno, ver para mí la matriz de datos después, compartirlas con mis compañeros del servicio, ¿no? Y decir, entonces sí teníamos razón, ¿no? O no invento tanto las edades, o no invento tanto los diagnósticos, y después, por decirles, trabajar en conjunto con otros servicios sobre lo que nosotras vamos viendo también. Entonces, la parte de sistematizar esto, que incluso que lleguemos al papel, como les decía hace rato, también tiene que ver con nuestra formación. Nosotras nos forman y nos enseñan un estilo de entrevista que la vemos, la aprendemos y la aprendemos dentro del área y tiene algo, como decimos recién, común con otras disciplinas. Entonces nosotras llegábamos al hospital y replicábamos esa entrevista aquí, y con el tiempo también vamos advirtiendo si tiene que ser la misma que yo uso en mi consultorio privado, tiene que ser la misma que me han enseñado en la universidad, tiene que ser otra cosa lo que yo pregunte, lo que yo registre y lo que yo haga en ese momento, ¿no? Entonces esas preguntas también eran un poco las que motivaban esta investigación. Así que Eli, contanos vos de mi experiencia. Bueno, la verdad, como dice mi compañero Joel, ha sido una experiencia súper enriquecedora donde nos ha permitido conocer a la entrevista como una herramienta de conocimiento y de acercamiento a ese paciente. Y también, bueno, nos ha tocado observar las entrevistas escritas desde octubre del 2023 hasta febrero del 2024. En estos meses hemos estado trabajando con mis compañeros, hemos sido 3 los becarios, hemos venido varios días, nos proponíamos venir 2 o 3 veces al CEPSI a leer entrevistas. Hemos analizado más o menos unas 94 entrevistas, en donde, bueno, de diferentes licenciadas. Por ejemplo, teníamos a la licenciada Virginia Sandes y también hemos analizado las entrevistas de la licenciada Xiomara Roldán. Las dos tenían diferentes formas de mirar al paciente y ahí de preguntar diferentes cosas. O sea, por ejemplo, nos hemos dado cuenta de que no había una entrevista estandarizada porque cada profesional tenía su forma de entrevistar y que le parecía pertinente a la hora de mirar a ese paciente. Entre las preguntas más frecuentes que nosotros hemos llegado a identificar eran la edad, la localidad, que nos parecía sumamente importante, la escuela de la que venían,
si los papás tenían algún tipo de ocupación que era muy importante para poder ver si ese papá o esa mamá podía acompañar en el proceso o en el tratamiento del paciente, y también el motivo de consulta, y si tenían un diagnóstico o no. O sea, cómo este se iba repitiendo, bueno, si el motivo de consulta se iba repitiendo, si el diagnóstico también era el mismo, y ahí hemos logrado ver cuáles eran las preguntas fundamentales que sí o sí tenían que estar en una entrevista psicopedagógica, como para facilitar un poco el acercamiento a ese paciente, o más bien también hacer un poco la tarea más fácil. Pero sí ha sido una experiencia súper enriquecedora. A los estudiantes les digo que se animen, y yo estaba muertísima de miedo cuando me han dicho que había quedado seleccionada, pero nada, o sea, las profes, la verdad que es un aprendizaje continuo, y muy muy lindo y Creo que acompañados, porque por lo sí, menos súper. contamos en el caso de psicopedagogía, finaliza la carrera con un trabajo integrador final, que es en total y absoluta soledad. Sí, Entonces, este trabajo de investigación es nos un trabajo aproxima un en equipo, poco, digamos, sí, lo que sí, sí, realmente debería ser la investigación. La investigación es a la par de un otro exacto. y con un otro. Bueno, en nuestro caso, creo que psicología también, y no sé, otras carreras de la facultad, el trabajo de investigación, la verdad que uno está medio solito, cuando para darte el título de grado, me refiero, ¿no? Más allá que haya instancias en la universidad que te acompañan y demás, pero bueno, de última, el que pone la firma, el que pone la cara y demás es uno solo, el estudiante tesista solo. Y aquí ha sido todo un equipo, que creo que eso también es como destacable. Sí. Por ahí, esto bueno, queríamos que los chicos estén y que cuenten, justamente para eso, para que sepan que no es, tampoco es que venían y aquí te dicen, no, investiguen solos, ¿no? Que no había un marco de algo que a nosotros habíamos establecido con ellos, han tenido una entrevista donde les hemos contado también qué era lo que queríamos hacer, cuál iba a ser su tarea en sí, y obviamente ellos también ahí en función de eso decidir si sí, si no, si me vengo a la fiesta cuando no hay nadie en el hospital, Febrero, con el calor. Tarde. Porque también eso, o sea, no podía ser las horas que está atendiendo a la mañana, que están las chicas atendiendo, entonces teníamos que encontrar ahí los huecos. Y la experiencia también de volver, que creo que desde que estamos en las cátedras ahí como en conjunto, vienen las chicas del CEPSI, vienen un montón, pero al principio, y no sé si les habrá tocado a ellos, no era tanto. Ahora, desde la cátedra de técnicas 1 en la que estoy, hacen prácticas desde, bueno, más o menos el primer cuatrimestre, terminado el primer cuatrimestre y el segundo cuatrimestre. Porque también, vuelvo a esto, para nosotros como profesionales que nos ha tocado inaugurar de alguna forma esta segunda etapa del servicio, porque estaba abierto hace un tiempo no ha habido profesionales y hemos vuelto post pandemia, desde ese momento inaugural nadie nos dice cómo se hacen las cosas en el hospital público, ¿no? Tenemos, bueno, en mi caso, he hecho formaciones afuera, he hablado con psicopedagogos de otros hospitales, es distinto, uno va como armando ese estilo, pero vamos replicando cosas que, vuelvo a esto, está bueno decir, bueno, este saber que nosotros construimos desde adentro del servicio lo podemos mejorar, no sé, utilizar para que, por decirles, la sistematización de estas entrevistas sirva para un montón de investigaciones futuras y por ende intervenciones futuras. El registro que queda en el sistema, que los que conocemos el sistema lo deben entender, no especifica, por ejemplo, a menos que, bueno, vos te fijes, bajes a la fecha, cuál ha sido la primera vez que lo has visto, no especifica más que datos puntuales de la edad, del domicilio, por ahí de la edad de la madre y el padre, que incluso no necesariamente son exactos, porque depende de cómo lo haya encargado el paciente, ¿no? Me pasa que por ahí el paciente dice un año y no tiene un año, o entre dice 24 y bueno, por ahí lo hacemos cambiar por una cuestión de estadística, pero la riqueza está de la información que después nosotros podríamos sistematizar en función de una entrevista más organizada o más estructurada, no la tenemos como para desprender del sistema, para decir, listo, hago una estadística de función del sistema solo. Y porque también pensábamos, bueno, a ver, ¿por qué todas las disciplinas hacemos una entrevista? ¿Y qué de la psicopedagogía me importa a mí en este momento que yo estoy sola con la mamá, el papá, la abuela, la madre, la tía? ¿Sí? Entonces, la idea era un poco ver todo eso y que los chicos vengan y vean, y veían, les digo yo siempre, yo la más desordenada, a veces tenía como puestas por año
y las chicas por apellido, por letra, ¿no? Y yo digo, bueno, ahí vemos qué estilos. El tipo de letra, porque es manuscrito, entonces eso también, ¿no? ¿Qué dice aquí? O las cosas que están subrayadas, o por ahí yo me pongo a mí signos de admiración, ¿no? He visto como llamadito a personal de algo que queda, que está bueno, que queda registrado sobre, bueno, esa situación, ¿no? Con el adulto. ¿Te quieren decir algo más? No, No, está bien. Cambia. Bueno, bueno, ahí recuerdas nomás de lo que... recuerdo. Hay eso también les contaba, hay como un crecimiento exponencial en la cantidad, ¿no? En un momento yo empiezo a trabajar aquí en junio del 2022, si no me equivoco, y hasta antes de eso, o en junio del 2021, no me acuerdo, pero hasta antes de eso había una sola persona, entonces las entrevistas, los turnos y todo era mucho menos. Em, no sé si han llegado también a leer, ha estado un tiempo la licenciada Mema, después ella no ha seguido trabajando aquí, pero hemos podido aprovechar y ver también lo que había sido el principio. Lo que más cambia es la cantidad, creo yo. Que eso en realidad habla también de que se suman, ahora somos 3 profesionales, de que eso también es distinto a lo que les decía recién, de que establecemos una cierta cantidad de turnos nosotros, por salud mental también nuestra propia, pero que la demanda es mucho mayor a hace 2 años, ¿no? La diferencia en eso también es notoria, es significativa, y que nos posiciona como psicopedagogas en un buen lugar de decir, bueno, somos necesarios dentro de lo que es la salud, podemos pertenecer a un sistema de salud pública y eso también es algo que es un rol que nosotros tenemos la responsabilidad de crear y de marcar como una necesidad. Entonces, volvemos a que parte de la formación de hacerlos venir siempre, de que las prácticas sean aquí, de que el paciente uno a uno, creo que la mayoría la primera vez que lo ha hecho ha sido aquí cuando hemos empezado a hacer prácticas, no estar solas, bueno, obviamente estoy yo, pero estar en esta situación, estoy con un niño al frente por primera vez en mi vida, ¿no? Hablo justamente a mis alumnas de este año, ha sido de primera vez este año, ¿no? En tercero. Y esa experiencia a mí como estudiante, hace unos cuantos años atrás, también me hubiese gustado tenerla en una situación así, sabiendo que está la posibilidad de que trabajemos en salud pública, ¿sí? Que es algo que quizás en esta provincia no era tan esperado, o no sé, o alguien, no sé si me hubiese imaginado, yo hace 10 años cuando empecé a estudiar, si iba a querer trabajar en un hospital, porque no estaba la posibilidad, no estaba el cargo, no estaba el lugar propuesto, ¿sí? Las entrevistas son un montón, los chicos han analizado 94, que igual es bastante, y ha permitido que sí se logre el objetivo de ver estos componentes, ¿no? O sea, las chicas hayan contado un poco, con todo el nombre, edad, domicilio, localidad, las cuestiones básicas de detalles de información personal, ¿sí? Y en el caso, como para contar un poco en este relato y en esta conversación que se va teniendo con el adulto, es muy difícil también que las preguntas sea una pregunta, una respuesta, una pregunta, una respuesta. Es muchas veces más un diálogo, es una conversación en la que muchas veces el padre entra y ya te dice todo de una y después otras veces tienes que sacarle como con mucha insistencia información. Entonces, también eso se notaba en la diferencia de las entrevistas. Hay entrevistas que son muy largas, escritas un montón de información, y entrevistas mucho más cortas, en las que parece que o alguien seguido quedó sin tiempo, te quedó sin tinta, y no, y en realidad es que hay familias y adultos a cargo, que eso también es más común en la parte pública que en la parte privada, que desconocen mucha información que nosotros queremos saber. Entonces ahí recurrimos a otras estrategias, que eso se notaban también en las entrevistas, como el estilo de las preguntas, ¿no? Si han podido los chicos advertir los motivos recurrentes, que todos tienen que ver con dificultades en lectura, escritura y muchísimas dificultades en el lenguaje, que no es nuestra área principal, porque es la fonoaudiología la que trabaja en el lenguaje, pero entendemos el impacto del lenguaje en el aprendizaje, entonces trabajamos también a la par con las fonos en eso, y que ahí tocando de oído, yo decía, todo el mundo viene con, ¿no? Y sí, realmente hay muchísima demanda en relación a trastornos del lenguaje. Sí, un promedio de 7 años que también Sí, teníamos ahí como una idea de que eran 7 años. Sí, veíamos las entrevistas y él me decía, tiene 7 años. Y yo digo, seguramente viene porque no sabe leer y escribir. Le pegamos. Y estaba tan automatizado. Otro, dice, otro. Sí. Sí, pues, sí, íbamos anotando. Que por ahí nosotros, como digo, en el día a día, no lo registro así, porque para mí es otro nene, es otra persona, es otra historia, pero después cuando uno piensa, también, ¿no? O no habla o habla mal, o no se le entiende, todavía no pronuncia bien, ¿no? Y llega y, bueno, pasan la etapa críticas, digo siempre, primer grado, cuando ya los tienen que aprender un montón de cosas los chicos de golpe, y ahí empiezan las familias a advertir dificultades, incluso las escuelas a advertir dificultades y a hacer recién ahí las derivaciones. Entonces tiene como un sentido la edad, pero
sí ha sido muy interesante verlo ya en concreto, que si los chicos han contado y no estamos Tan errado. tan errados. Lo que han hecho los chicos, como les decíamos, era el análisis de las entrevistas. Nosotros después hemos trabajado en función de las matrices que ellos han armado, y encuentran ahí las categorías comunes, ¿sí? Muchas tienen que ver con el desarrollo y nosotros porque también tenemos ahí la psicopedagogía, la conjugación de un montón de disciplinas y la formación que hacemos en función de todas esas disciplinas para después trabajar en nuestro objeto que es el aprendizaje. Tenemos que preguntar sobre el desarrollo. Ahora por ahí las personas o en lo cultural están más atentas, las familias en algunos casos y en algunos contextos a cuestiones del desarrollo, pero por ahí tenemos situaciones en las que llegan en edades más avanzadas y recién para trabajar cuestiones que nosotros sabemos que si empezábamos antes iba a funcionar mejor o el pronóstico va a ser mejor, ¿no? Hablando así en términos más médicos. Aquí teníamos como características comunes que de todos modos, vuelvo a esto, no es que nosotros en las entrevistas tenemos 2 puntos, hábitos de sueño. Es escrito, es coloquial, es una toma de apuntes de esa conversación. Claro, los chicos lo que han hecho, como decía, el segundo objetivo era armar categorías, o sea, de todo lo escrito, armar categorías. Había una que era hábitos, había otra que era antecedentes médicos, antecedentes familiares. Sí. Eso sería como el segundo objetivo. Y había cuestiones que por ahí yo siempre digo, está bueno de pensarlo sistematizado, que por decirles, por ahí fecha de la entrevista, habían algunas, en otras no, o fecha de nacimiento, pero era porque cosas que nos relajamos de decir que están en el sistema. O sea, vos cuando cargas te sale qué día ha venido, te sale por ahí la fecha de nacimiento, si no la aclarábamos, pero que también si nosotros pensamos en este instrumento como algo que unifique esta información, sí está bueno generarnos a nosotras ya la herramienta que nos permita eso, no olvidarnos y hacer un instrumento aparte, que vuelve, puede ser en papel o no, puede ser en las mismas compu, puede ser de cualquier forma, pero un instrumento aparte que unifique esa información y que ya permita que esté más organizada para otras intervenciones, ¿sí? Bueno, después la idea era proporcionar especificaciones teóricas y prácticas que permitan el diseño del instrumento, incluyendo categorías de indagación y que respondan a la intervención psicopedagógica en el ámbito hospitalario. Lo que esto nos ha permitido, y después nosotros de analizar todo, ha sido decir, bueno, a ver, ¿por qué esto es psicopedagógico y no de otra área, ¿no? Y también entender que en esa instancia, como decía Marce, no solamente nosotros recabamos información, sino que ya empezábamos una intervención. O sea, sin ir más lejos, recién es una mamá que me dice, no, y en esta escuela se siente mucho mejor que en la otra. Y bueno, uno ahí ya empieza como a sugerir, ¿y por qué no pasamos? Es una nena que asiste 2 días a la escuela especial apoyo y 3 días a la escuela común. Y ver, bueno, empezar a explicarle a la mamá qué otras posibilidades hay, cómo podemos hacer, qué otras experiencias puede tener gente que muchas veces, personas que muchas veces llegan al servicio sin entender muy bien qué pasa, cómo sigue o cómo se hace, ¿no? Y cómo acompañar a los niños en esta etapa. Entonces, desde ese momento uno ya puede decir, bueno, a ver, ¿cómo ha llegado esta situación de ir 2 días a una escuela? ¿Cómo podemos hacer para que vaya pleno, para que vuelva? ¿Qué es lo que notamos? Y hay intervenciones en ese mismo diálogo, ¿sí? Y decisiones que nosotros vamos tomando desde la parte profesional en función de la intervención futura, ¿sí? Por ahí. Que creo que está más adelante, ¿no? Posicionarlo también al adulto a cargo, valga la redundancia, en una posición activa. O sea, no es que como que va a la policía a hacer una declaración de lo que ha pasado, de lo que el niño, sino también implicarlo subjetivamente en la medida de lo posible, porque sabemos que muchos adultos a cargo tienen dificultades en la comprensión, o tienen también sus propias dificultades, pero en la medida de lo posible movilizar a ese adulto en el tiempo, en el tiempo que uno tiene, pero movilizar e implicarlo en el proceso, porque no es que mágicamente porque venga la psicopedagoga aprende a leer y a escribir en un año. O sea, también hay un trabajo que tiene que ser en equipo con la familia, y bueno, en realidad también hemos dejado de lado una variable importantísima que es la escuela. Pero bueno, para los fines de la investigación nos interesaba esto, pero sí posicionarlo en una dinámica también a ese adulto a cargo que, bueno, forma parte de este proceso de aprendizaje conjuntamente con su hijo, su nieto, su sobrino, no sé, el vínculo que los une. Y yo les contaba a los chicos que por ahí no está escrito, pero que nosotros también tenemos mucho de esto de decir, bueno, y vos tienes sobrinitos, tienes otros hijos, y ayudarlos a la comparación,
porque eso nos da muchísima información. Y tus otros hijos han aprendido y ¿qué tal les va en la escuela? ¿No? Porque quizás digan, no, todo es malo, todo bien, no, noto un montón de diferencia. Entonces eso también nos permitía sacar información en esa situación. O sea, yo necesito saber sobre el desempeño o sobre la conducta. Y él dice, no, en casa es el único que se porta mal. Bueno, ahí ya podemos ver que quizás hay algo que tiene que ver con este nene en relación a sus límites y demás. Y no es que en la casa es medio una cuestión más general de tierra de nadie. Entonces, quizás la mamá no te lo va a poder expresar y nosotros empezamos a buscar ya otras estrategias en esta entrevista para que nos cuenten lo que necesitamos saber y, como dice Marce, para saber con qué adultos contamos en esta situación para enfrentar esto, porque muchas veces la demanda de las escuelas es ¿y qué hacemos? ¿No? Y ya viene la psicopedagoga del hospital, ¿y qué hacemos? ¿No? Y de allá viene la mamá, dice la seño que le diga cómo enseñarle. Ajá, ¿cómo enseñarle? Esa es la pregunta clásica. Entonces, por ahí también el gran inicio de la entrevista es explicarles a los papás o a los adultos que hayan ido el rol, la función y por qué nosotros no somos la psicóloga y por qué además de la fonoaudióloga tiene que venir con nosotros y cuál es la diferencia y lo específico de la psicopedagoga, porque también muchas veces hay una parte administrativa muy grande que es como un listado de profesionales a los que tienen que ir. Vienen de allá con el papelito y dicen, no, me han mandado todo esto, ¿no? Y han mandado al neurólogo, lo han mandado al psicopedagogo, a la psicóloga, a la fonoaudióloga, lo han mandado a hacer los estudios neurológicos de rutina y de allá vuelven, no entienden, la tercera persona me pregunta lo mismo, ¿sí? Entonces, es tomarnos también el momento, y por eso hablábamos de una variable aquí cuando creábamos este instrumento, que tiene que ver con con la cuestión temporal, ¿no? Y cada encuentro se sigue reforzando esa comunicación con los adultos. No es que hablamos una sola vez y después no, pero sí el primer turno que ellos sacan en el servicio de psicopedagogía es exclusivo para esta entrevista. No es que yo hablo con la mamá y hago pasar al nene, sino que el primer turno es exclusivo para trabajar con el adulto a cargo o con la persona que haya venido y, y se les explica, que eso también a veces es frustrante para la familia, pero se les explica la importancia y por la cuestión del tiempo que nosotros vamos a dedicar, y lo conocen las secretarias y está esto ya en la dinámica del turno, la primera vez tienen que venir ustedes. Y si hay una sensación de evaluación también del padre y que dicen, pero ¿por qué yo si el que no va a andar bien en la escuela es él? Entonces, ahí les explicamos que yo tengo que entender todo esto, yo tengo que saber a qué viene, yo tengo que conocer, te tengo que explicar cómo va a ser, porque también está esta cuestión de, y bueno, ¿y qué le doy? ¿Y cómo se cura? ¿Y cómo le pasa? Y que explicarles que la psicopedagogía no es eso, ¿sí? Que no es el médico. Entonces, este primer encuentro tiene un montón de facetas, además de la de recabar solamente estos datos. También tenemos una cuestión en relación a la asistencia, ¿sí? Que en la parte privada nosotros los veríamos una vez por semana, en la parte pública podemos brindar la posibilidad de que vengan cada 15 días, pero la mayoría de las personas, sobre todo por una cuestión económica, asiste una vez al mes, porque para ellos representa un gasto muy significativo venir desde donde sea, en algunos casos mucho mayor. Yo puntualmente un paciente que el otro día me he enterado que duerme en la terminal la noche anterior para venir a la sesión. Entonces, porque la mamá no me lo había blanqueado antes, digamos. Entonces, buscar la forma de que eso, sabiendo y explicando desde el primer momento que no es algo que vienen hoy 10 minutos, vuelven a control la próxima y se van, ¿cómo podemos hacer que estos encuentros sean ricos para las dos partes? ¿No? Si vamos a vernos una vez al mes, media hora, ¿qué vamos a hacer en esa media hora? Que la mamá se pueda llevar como herramienta, que le podamos dar a la escuela y que el nene se sienta también atendido, escuchado y todo. Entonces es algo que sí o sí hay que explicarlo a la familia para que no crea que la primera sesión no se lo ha atendido porque ha pasado el sol, ¿no? Entonces son cuestiones que nosotros también desde el servicio hemos ido aprendiendo en el estar, ¿no? En el estar tanto con pacientes y que ahora tenemos la posibilidad de transmitirlo ya desde la formación a las estudiantes. Bueno, y esto hablamos de una información holística, ¿no? Lo que venimos contando. Y la importancia del sociocultural. Yo creo que he aprendido más de localidad del interior aquí que en cuarto grado que nos venía en Santiago del Estero. Sí. E incluso hay lugares de los que todavía no me imagino dónde puede ser, ¿no? Y familias que vienen y te cuentan y te dicen, bueno, y yo siempre pregunto, ¿y qué escuelas tienes ahí? ¿Qué posibilidades hay? ¿A dónde van al médico? ¿No? Ay, para que no se... A ver. Ahí está. Ahí estamos haciendo eco.
¿Ahí está? No. Ah, gracias. Con muchas demandas a la maestra y después nos entramos con una escuela de personal único. Eh, Todo eso es un aprendizaje, son cosas que nosotros vamos registrando paciente a paciente. Gracias, Nati. La Nati tecnológica. Bueno. Esto ya les he contado un poco, ¿sí? El estilo de preguntas, nosotros no es que le vamos a decir, bueno, hablamos los hitos del desarrollo, no, sino que les vamos diciendo, y en algún momento te has preocupado porque demoren a hablar, en algún momento te has preocupado te ha dicho algo el médico en los controles, has ido a los controles, ¿sí? Como para saber cómo hemos llegado hasta ese momento, que si se quiere del aprendizaje, se preocupan al último. ¿No? Ya quizás ha pasado por un montón de otras instancias, y del aprendizaje recién cuando hay una cuestión muy difícil y recién cuando la maestra o un otro adulto externo a la familia lo plantea, recién ahí nos llega a nosotros el paciente. No sé ¿no? si espontáneamente habrá llegado. Al sepsi no. ¿Sí? En mi caso no he tenido pacientes que espontáneamente las familias consulten preocupados. Siempre porque la escuela pide o desde las otras disciplinas a las que han ido, que generalmente es fonoaudiología aquí. Entonces, muchas veces, incluso en la parte privada, nosotros tenemos el caminito que es desde el equipo terapéutico, hacemos una derivación, una evaluación para el neurólogo o el neurodesarrollo. Aquí generalmente es al revés. De la escuela van al neurólogo directamente y desde el área de neurología se piden las evaluaciones diferentes por los profesionales y ahí ha empezado, digamos, quizás nuestra masividad en pacientes al principio y ya la podemos como organizar mejor. Pero sí, en ese sentido también es distinto. Y es distinto a lo que nosotros en la formación aprendemos también, ¿no? Muchas veces de aquí ya vienen con una evaluación médica que en la cotidiana lo haríamos al revés. ¿Sí? Primero vemos por dónde vendría el desafío, la dificultad, si hay que ir a otras áreas, ¿no? Aquí ya viene y se lo evalúa en conjunto. Con el área que más podemos trabajar por la proximidad, sobre todo física, es con las chicas de fonoaudiología. Estamos casi en el mismo pasillo, compartimos cosas, y de todos modos, cuando necesitamos, vamos con los psicólogos, podemos intervenir de otras formas, pero muchas Además, veces ya otro de los llega. desafíos, bueno, que al hacer los chicos la matriz, lo que salía mucho era el lenguaje, Sí. dificultades en el lenguaje, entonces creo que también a eso se debe la interdisciplina con FON. Bien. Y esto que es un poco lo que les he contado, más o menos contamos con 30 o 40 minutos para hacer esta entrevista. No sé, a ustedes también les debe pasar, los turnos son dados previamente, tenemos, bueno, en mi caso ha habido una época de gran porcentaje de inasistencia, que eso después se ha visto por qué, que tenía que ver con la anticipación a veces que se daba el turno, hemos tratado de nosotras internamente el servicio de buscarle la vuelta, de nosotros decir, bueno, yo te doy para el mes que viene, yo te lo doy ahora a vos, no andar secretaria a buscar, porque eso también nos hacía que quizás lo veíamos una vez y volvía a los 3, 4 meses, y incluso eso cambia mucho. ¿No? 3, 4 meses, incluso en el desarrollo de los chicos tenemos mucha diferencia y no podemos hacer una intervención una vez que vuelva después. Entonces tratamos de tener nosotros un seguimiento que le podamos dar al menos a la instancia de evaluación, que es distinta después cuando hacemos un seguimiento, una frecuencia un poco mayor. Entonces, vuelvo a esto en función de las posibilidades también de la familia. ¿Sí? Claro, en esos 30, 40 minutos uno busca Top. recabar datos, posicionarlo al adulto que se implique subjetivamente en el proceso, y tengo 30, 40 minutos para contarme la trayectoria de vida y escolar y de la familia y sociocomunitaria de ese niño o de esa niña. Bien, entonces, por eso digo que era una investigación situada en este tiempo, en este lugar, en este espacio de salud pública. Por eso la idea era armar indicadores o tópicos generales a las que las psicopedagogas que hoy están o las que vengan, no sé, el día de mañana, puedan desde su estilo particular, no vamos a invadir el estilo profesional de cada uno, pero que sí haya como ciertos tópicos o indicadores que sí o sí estén presentes en la entrevista psicopedagógica inicial. De ahí es como el cierre para poder ver el instrumento.
más allá, digo, de lo digital que suben. Sí, y que incluso la posibilidad de esto, la posibilidad de también pensar una forma de digitalización interna, o sé que es posible porque lo hemos hablado en algún momento, nos pasaba cuando recién cambiamos, que el sistema nuevo, el del CEPSI es relativamente nuevo, cuando cambiamos había cosas que nos pedían a nosotras como peso y altura antes de cargar nada y hemos tenido que ir con audiólogos, psicólogos, todo a decir, no, nosotros no, no, porque nosotros no vamos ni a pesarnos ni a medirlo. Entonces, quizás también hay cosas que nosotros podemos pedir en algún momento que se sumen a este registro para facilitar la digitalización o el hecho de la construcción después de las estadísticas, pero a lo que nosotros buscamos, que era generar un instrumento medianamente estandarizado, medianamente único, hemos puesto categorías, porque vuelvo a esto, no es que nosotros preguntábamos una cosa, como son algunas de las entrevistas que aprendemos, no es que preguntábamos una cosa y teníamos el 2 puntos y 3 líneas. Ahí es como que sentíamos que íbamos a perder mucho de la individualidad del profesional, ¿no? De las otras cosas que la familia te puede contar. Entonces, al menos de esta forma, decíamos, bueno, si después queremos hacer una investigación en la que se analicen todos los motivos de consulta, sabemos que está el apartado en estas hojitas que dice motivo de consulta y que ya de ahí podemos ir después de las áreas de psicopedagogía y de la investigación, buscar esto, ¿no? Sí, el de escuela nos interesaba mucho, o sea, de Sí. qué escuelas vienen, de qué zonas vienen, porque desde ahí ya se puede hasta incluso hacer prevención. El día de mañana, si uno quiere investigar eso. Sí, sí, nosotros también tenemos ahí como, yo tengo como 2, 3 escuelas que siempre escucho de Capital, entonces ese registro también es distinto y es algo que es interno al servicio que quizás no le importa tanto a las otras especialidades, saber a qué escuela va la mayoría de los chicos, pero nosotros que tenemos que trabajar aprendizaje desde la individualidad, el contexto y desde el docente, ¿no? Desde quien enseña, para nosotros sí es una información importante a después como les decíamos, ver si nos llevamos a la escuela, si llamamos a la escuela, si hacemos, si podemos pensar algún encuentro de este estilo con las maestras de esa escuela, ¿no? Directores, nos pasa mucho porque nosotros usamos en la mayoría de los casos de intermediario con las escuelas a los adultos. Entonces eso a veces, o sea, no viene la mamá, me pide un informe para la señora. De allá viene la señora y pide, bueno, yo entonces, cuando ya es una situación mucho más compleja, que ha pasado pocas veces, sí buscamos otro tipo de comunicación, que puede ser, ¿no? Videollamadas, hemos hecho desde OCD, hemos hecho algunos otros encuentros, pero en la población y en la cantidad, si yo tuviese que hacer con yo siempre digo que veo más o menos 100 pacientes por semana, con los 100, al mes, perdón, 100 pacientes al mes, con los 100 además una entrevista con cada maestra, es otra tarea. ¿Sí? Y quizás yo en mi consultorio particular tengo siempre y una vez al año, los que hacemos consultorio particular, reuniones en la escuela. Mínimamente una vez al año vamos a la escuela con todo el equipo terapéutico, porque es otro turno, porque es otra sesión, porque es otra situación, y trabajamos mucho más de cerca con la escuela que la posibilidad que tenemos aquí. ¿Sí? Por la variable tiempo y por la variable distancia también. Entonces, bueno, lo que nosotros hemos puesto sí o sí, lo que tiene en todos lados, lo que es obvio, y datos personales e información general. También en eso, información acerca del embarazo y del nacimiento. Volvemos a que no son preguntas, que después sí se puede como categorizar o especificar si queremos como los ayuda a memoria, porque cada una tiene como un discursito ya para cada entrevista, ¿sí? Pero sí hemos pensado especificar estas variables, como les decía recién en la escuela, el adulto que asiste a la entrevista, que yo siempre digo, el 99% son mamás, pero a ver, yo lo digo, porque yo las hago las entrevistas, pero no necesariamente eso es estadística real, mamá o abuela. Para ver si un papá, digamos. Claro, mamá o abuela. Mamá o abuela. Mamá o abuela. Confesión familiar, Mamá, separados, y mamá es la que se banca todo, digamos. Mamá, abuela. Y mamá o abuela. Embarazo y nacimiento, que eso también es algo que quizás en determinados contextos no registra mucho uno. No sé si les habrá pasado que cuando vamos a preguntar, ¿y cómo ha sido? Y te han dado, o sea, no le preguntamos valores de agua, sino que decimos, a ver, ¿y te han dado de alta rápido? ¿Te has ido rápido? ¿Has quedado un tiempito? ¿Te ha dicho algo más la médica? Hay veces que tienen mayor registro de eso y veces que menos. Entonces nosotros ahí también medio que asumimos que o no ha pasado nada o no hay mucho registro en el adulto de ciertas cosas. Con respecto a los hitos del desarrollo, lo mismo, que ahí estamos hablando de, ¿no? De la iniciación en el lenguaje, control de esfínteres, bueno, cuestiones, no solamente saber cuándo, sino también a la psicopedagogía nos interesaría cómo ha aprendido ciertas cosas. Por ejemplo, ¿quién le enseñó sobre el baño? ¿Cómo ha sido? ¿Asentió alguna vez que no se le entendía cuando hablaba? Bueno, todas cuestiones que
o siempre yo suelo preguntar, ¿sientes que cuando le dices algo no te entiende? ¿No? Y es algo que no vamos a poner la pregunta así como tal, pero que a mí me sirve para saber, y normalmente tengo que repetir un montón de veces, le digo, bueno, ¿pero por qué? ¿Porque se porta mal o porque no te está entendiendo lo que le dices? Y ahí nosotros ya tenemos como una parte de lo que es cognitivo para pensar o preguntarnos o advertir, ¿sí? Pues a la base, digamos, de esta entrevista que está la modalidad de enseñante de ese adulto a cargo. Exacto. Y no de que enseñe sumas y restas, porque el aprendizaje va desde que nacemos hasta que nos morimos. O sea, por eso aprendió a caminar al año. Bueno, capaz que, la verdad no sé, un médico pondrá un año. A nosotros, ¿qué nos interesa? ¿Cómo les enseñado a aprender, les enseñado a caminar? O sea, ¿cómo ha sido esa situación? Está bien, es algo evolutivo, biológico, si es que no hay ningún trastorno, digo, ¿no? Que va a caminar más o menos al año, más o menos, pero nos interesa saber el cómo de esa situación. Hay, o sea, la circulación, nosotros llamamos la circulación del afecto, le decimos, pero la circulación de, bueno, a ver, alguien te ha acompañado solo de repente, mira, caminó, porque tengo 7 hijos y bueno, el séptimo Sí. caminó, mira, Separado. se paró. Bueno, eso es lo que nos interesa, la modalidad de enseñante que tiene ese adulto a cargo, porque tiene mucho que ver con la modalidad de aprendizaje de su hijo. A ese sentido voy, lo mismo que preguntar control de Pinterest, lo mismo que preguntar si tomó teta, no tomó teta, cuándo dejó. En eso, digamos, es la diferencia con otras entrevistas. Y vuelvo a que nosotros poníamos títulos, ¿sí? Después a esto sobre lenguaje, motricidad, nociones básicas y otros aprendizajes, que eso sería ya en la actualidad, es más general, pero también poder, como esta categoría, para ver cómo está hoy. Hay veces que a mí me encanta que un montón de veces me dicen no sabe nada. Entonces vos por ahí es posicionarlos también a los adultos con cuidado sobre esto. A ver, ¿no sabes nada? Claro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que no sabe? ¿Qué crees vos que no sabe? ¿No? Y por ahí también, que es algo que no hemos mencionado, lo ideal en estas entrevistas es que el niño o la niña no esté. Entonces yo puedo preguntar todo, el adulto puede explayarse en todo y hay cosas que tienen que ver de nuevo con la subjetividad, que tienen que ver de nuevo con la autoestima y todo, que es ideal que un niño no escuche, ¿no? Si una nena o un niño escucha no sabe nada, quizás se cree que no sabe nada y nosotros después no solamente tenemos que evaluar y diagnosticar, sino que tenemos que trabajar sobre la posición de este niño como alguien que puede aprender cosas y que sabe cosas. Entonces, es mucho más complejo como nos pasa, ¿no? Habrá un remedio para que ella le vaya bien a la escuela y sería multimillonaria. ¿Sabes qué? Mi sueño. Bueno, claro, aspecto de la trayectoria escolar, que también aquí es muy común que haya muchas repitencias, que quizás en otros espacios nosotros no escuchamos, pero dicen, no, ha repetido tercer grado, ¿cuántos años tiene? Y está en tal grado, ¿no? Y después, cuestiones en relación a la conducta y la socialización. No hay, quizás no encuentre nada novedoso, distinto en esto, pero sí es la categoría, sí es el estilo, sí es el nosotros preguntarnos qué de esto tiene que ver con el aprendizaje, qué de esto hacemos nosotros, ¿no? ¿Qué intervención podemos hacer nosotros a partir de esto? Si todo esto quizás hubiese estado sistematizado desde el principio, ya directamente hubiésemos ido a investigar sobre, ¿no?, la conducta y la socialización de los niños que asisten al servicio de psicopedagogía, ¿no? Lo podemos hacer en este embrollo de anotaciones que tenemos propias, en los registros o en los punteaditos que hacemos en el sistema, pero son categorías y variables que nos van a permitir después intervenir de distinta manera. ¿Sí? En este último apartado, perdón, aporto la teoría porque el aprendizaje, o sea, los autores que hemos tomado, en el aprendizaje hay un vínculo con el objeto de conocimiento, pero también implica un vínculo con pares y con adultos. Hay mediaciones, a la hora de aprender hay mediaciones. De ahí que les decía, bueno, a ver cómo ha aprendido a caminar, cómo ha aprendido a ir al baño solo, ¿no? Entonces son como 3 vínculos con el objeto de conocimiento, llámese lectura, escritura, lo que sea, con los padres y con los adultos. De ahí que nos interesaba el tema de la conducta y socialización. Bien, nosotros ahora hemos hablado de entrevista, pero por ahí para sumar también siempre, y esa información también está en el servicio, siempre pedimos informes a las escuelas también, ¿no? Porque tenemos... Porque me llega la escuela. Porque ella trabaja en la escuela que le pide informes. Pero aquí tenemos un adulto que ha interpretado una cuestión, que tiene una visión sobre el aprendizaje de este niño o de esta niña, y también después es interesante ver, bueno, el otro, ¿no? El otro lugar importante en la vida de los niños,
cómo está el vínculo en relación a eso, ¿no? A qué escuela va, a qué va, y pedir cómo lo ve la seño, ¿sí? El informe es básicamente eso, porque ahí vamos a poder nosotros tener dos herramientas, además de la mirada de este adulto, con la que trabajar, ¿no? Entonces, a partir de ahí, recién planteamos una evaluación y recién planteamos, después de esta evaluación, pautas, pautas de tratamiento, pautas de seguimiento, y en todo este camino vamos explicando siempre qué hacemos los psicopedagogos que no hacen los demás, ¿no? Porque eso también es muy interesante y es una constante difusión de esa especificidad. Así que bueno, hasta aquí hemos hablado un montón. Aquí llegamos. Seguimos hablando. No sé si quieren decir algo, si hay algo que por ahí quieren aprovechar y contar a las chicas. Hablamos rápido nosotros. Sí. Así se- Yo quiero Esta es la Lilia ya. contar algo, una pregunta. Sí. La mayoría aquí en el sexo que vienen de escuelita, metodólogo, salario, de dónde La mayoría de los pacientes ya tienen una razón para venir, que es lo que contábamos, ¿no? Muy pocos vienen espontáneamente. Muchas veces la escuela o el médico pediatra ha advertido que hay algunos desafíos y ha pedido una consulta, que puede ser con el neurólogo, ¿sí? O puede ser directamente con nosotros. Al principio era casi siempre desde el área de neurología que pedían la evaluación de las especialidades que tenemos en el HOSPI, que es la fonoaudiología, la psicología y la psicopedagogía. ¿Por qué? Porque con todas esas miradas, estos diferentes aspectos, se puede recién pensar y construir si hubiera un diagnóstico que tenga que ver con el neurodesarrollo, ¿sí? Y por ejemplo, en caso que tengan que ver, esos niños tienen carnet de discapacidad. No todos. Si hace falta, sí. Porque Si no, no. los niños tendrían beneficio para venir más fácilmente Sí. al hospital. La mayoría El sí. transporte. Sí, la mayoría sí, porque es como, quizás si se quiere, el punto final de la evaluación, ¿no? O sea, cuando llegan no saben a qué han venido, no saben por qué en realidad. Entonces ahí lo empezamos a mirar desde las distintas áreas, con todas esas miradas vuelve al neurólogo, el neurólogo aporta su mirada y tiene nuestros informes escritos, y si hay un diagnóstico que lo amerite, en nuestro caso generalmente orientamos hacia la parte administrativa esta del certificado de discapacidad, que implica, como digo, como todo este proceso, y en el medio la explicación de los beneficios, del sentido, incluso de las palabras, porque muchas veces llegan aquí diciendo, no, ya me he dicho que tiene tal cosa, y bueno, y todo lo que eso implica, porque también es explicar que muchos de los diagnósticos, sobre todo los que tienen que ver con el aprendizaje, no tienen una cura, como les decía recién, de un remedio, sino que es un tratamiento y que implica muchas cosas, mucho tiempo, mucha dedicación y actores, ¿no? que funcionen para que se puedan ver realmente algunas, no sé si mejores, pero algunos avances, ¿no? Sobre todo para evitar también sufrimiento en función a la demanda de la escuela con las posibilidades de los chicos, pero muchas de las veces en los que amerita sí termina en eso, ¿no? Porque sabemos sobre todo los beneficios que tienen en relación a lo económico, y esperemos que sigan en relación al transporte. Sí, a mí sí me ha llamado la atención que la matriz que han hecho los chicos, repito, no era cuantitativo, pero se ha hecho el cuadrito, los que venían del interior, no sé si ustedes saben, los pacientes del interior venían ya con el neurólogo. Venía por el neurólogo. Venían con la derivación del neurólogo. Sí, sí, decir que en la entrevista Claro. veíamos, veíamos que eran zonas del interior y decía derivado, el doctor Morra. Que eso facilita mucho lo que no tienen recursos económicos que puedan acudir al menor pobre. Sí. Sí, nada más que bueno, al principio no, que generalmente en estas entrevistas todavía no estamos nosotros frente a un diagnóstico dado del orden de esto, ¿no? De las dificultades que tienen que ver en su mayoría con trastornos del neurodesarrollo. Si hubiesen tenido una patología previa, por decir chicos con síndrome de Down o chicos con otros diagnósticos de antes, ya tienen la mayoría. Pero cuando empezamos, que es esta entrevista, estamos investigando también a qué o por qué han venido, y en el caso de que, incluso para asistir a la escuela especial, es una demanda del carnet de discapacidad. Entonces, muchas veces somos nosotros las que orientamos hacia ese trámite, porque eso también es algo del contexto.
quizás en la parte privada nosotros diríamos, bueno, vamos a trabajar con una profe, una maestra integradora, una profe de educación especial que apoye, y muchas veces en estos lugares o en los lugares donde nosotros trabajamos no hay. Y también la intervención de la escuela es distinta cuando nosotros ya tenemos ese famoso papel que dice que sí lo tienen que ayudar un poco, sí le tienen que exigir un poco menos o sí lo tienen que recibir en otra escuela. Entonces es algo que es necesario, pero que no es en la mayoría de las veces a lo único que vienen. Después de eso se explica cómo sigue el proceso y cómo nosotros podemos hacerles un seguimiento después, cuando ya está más ordenado, digamos, la cuestión. Pero en estas instancias siempre es desde cero. Bueno, la verdad que se hicieron tantas cosas de tanto, pero por razones de tiempo ahora, como que quiero hablar. Primero, felicitarla por la iniciativa. Inicio de todo aquel niño que asiste al hospital, que mejora la calidad de atención, y es lo que queríamos nosotros. Vale. Uno de este lado del hospital, más allá de los académicos, más allá de los becarios, de los de investigación, me parece fantástico que de pronto hayan hecho esto y necesitado, bueno, la felicitación. Pero la pregunta es la implementación de esto a partir de ahora. Usted dijo que hay 3 psicopedagogas. Esto está hablado con las 3 psicopedagogas. Sí, por supuesto. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Sí, es algo que, volvemos, es general, entonces no nos quita, si se quiere, un poco de la especificidad de cada una. Son como criterios comunes que creemos que pueden servir para ordenar. Ellas han participado porque han sido entrevistadas también. O sea, yo he estado siempre como en el medio de las dos instituciones, pero ellas han participado también de la investigación, ya conocían y han sido entrevistadas por la licenciada Neme, por la licenciada Morante, como también otra mirada en función de lo que pasa, ¿no?, adentro. Entonces se ha puesto en común con ellas los informes y la idea es buscar la forma de ir sistematizando esta información para que nosotras podamos después seguir cada una, ¿no? Cualquiera de nosotras tres, estamos con la licenciada Xiomara Roldán, la licenciada Rocío Pereiro, en el servicio, podamos pensar intervenciones en función también de esto. Así que sí es... Se necesita ustedes pedirle al hospital para que de pronto esto se pueda incorporar, se puede informatizar. Si se puede informatizar, lo podemos hacer, sí, sería un golazo, Si no, pero se puede hacer como una matriz de datos, y si no, las que ya tenemos, porque en realidad es solamente quizás tener esto puesto nosotras cerca de donde lo podamos mirar y poner 1, 2, 3, 4 en las hojas que ya escribimos, o buscar quizás alguna incorporación de criterios dentro del sistema, que eso ya sería como otra cuestión, que no ha sido algo que lo hemos pensado cuando lo hemos hecho, porque en realidad... La la investigación es un poco desde afuera. La diferencia es que yo estoy dentro, entonces sé lo que yo puedo lograr desde adentro, por decirles, en relación a la sistematización de la información. Pero se puede pensar en incorporar, por ejemplo, la variable escuela. Ya nos cambiaría un montón, ¿no? A nosotras para lo que nosotras hacemos. Agregar alguna que otra cosita en el mismo sistema donde ya se cargan los datos, quizás ya ayude un poco con esto. Y si no, contar con esto impreso, por ejemplo, que puede ser algo que ya nos vaya ayudando al principio hasta que después veamos si se formaliza en un archivo, en la compu del servicio. No, creo que nos genera grandes cambios en el sentido de nuestro trabajo del día a día. Sí, sí en la organización de la información que vamos juntando. Claro, en la sistematización. En la Con la sistematización. investigación, el objetivo es como producir el conocimiento y de ahí, bueno, la institución lo considera beneficioso, lo implementa. Seguramente, bueno, ustedes deben saber bien también 1000 veces mejor cómo, digamos, hacer la implementación. Lo digital me parece Sí, lo digital sería genial, siempre que se pueda. Sí, sí. Hay que crear la necesidad. Exacto. Y lo último, por razones de tiempo, estábamos en una devolución que nos hacían de psicología, siempre tiene una pata que está muy acá, que es la escuela. Y lo que decíamos nosotros, porque la consulta, el diagnóstico es válido, el tratamiento válido,
paciente que todo queda inconcluso, que ese círculo no se cierra. Entonces, cuando hablamos de la parte de la escuela, decimos, a ver, hoy en día salud tiene que trabajar sí o sí con la educación. Sí. Disgregadas no pueden ser. Tenemos esa relación, convenios. Entonces, si yo de pronto tengo alumnos de determinadas escuelas, esto tiene que ser un ida y vuelta. Voy, y si no me viene a los 4 meses, algo tengo que decir yo como profesional, porque si yo quito 28 horas y 72, y no viene algo preguntando si lo visto, está anotado, vino al consultorio donde debía que seguirlo, porque el seguimiento es lo fundamental. Si yo no, se impone serie de normas, conductas para poder llegar a que esa criatura evolucione bien. Y lo que acaban de decir ustedes, como que en el diagnóstico que llegan a hacer, estamos muy atrás de esto. Y hay algo en el medio que tenemos que mejorar. Tenemos que mejorar los pediatras, la atención periférica, las escuelas, ver dónde está el inconveniente entre todos poder llegar a esa criatura lo antes posible, porque nosotros en pediatría somos todo prevención. Entonces, yo creo que el porcentaje que usted recibe, o que las pediatras reciben, derivado de pediatras está muy poco. Muy poco. Decir, contado por y por ahí no amerita, porque esto pasó. Sabe dar el ORL, sabe dar la psicóloga, cuándo derivar, la neuronóloga, enseñamos nosotros cuándo debemos derivar al especialista. ¿Verdad? Sí. Especialista, Que lo saben. las pautas de alarma. Hicimos demente, seguir para adelante. Hacémoslo todo porque siempre el menor esfuerzo, el menor trabajo busca. Claro. También. Sí, que es mucho. Tiempo y la demanda también. Sí, es distinto. Así de acotado. Y al mismo tiempo. Otra de las cosas que están viendo una demanda impresionante, son 3 que están en toda la comunidad de Santiago. Por ahí de lo que decía doctor, ya saber nosotros de qué escuela viene la mayoría, ya nos permitiría capaz que intervenciones de prevención en cada escuela. Por eso vuelvo que es construcción y responsabilidad de las psicopedagogas y futuras, también generar la demanda de esto en localmente, ¿no? O sea, si hubiese psicopedagogos en las UPAs, esto es una tarea que correspondería, digamos, a la UPA ir a cada escuela, ¿no? Nosotras, vuelvo, nosotros tenemos que crear esa necesidad también. Yo desde que trabajo en el hospital creo que es algo que lo digo mucho y que voy viendo cómo desde el lugar de nosotros, ¿no? Desde el lugar de la docencia, desde el lugar de donde se puede ir armando esto, ¿no? Y no nos quita que hayamos tenido participaciones con escuelas, que digo eso, ha sido muy desde ya el 1 a 1, el caso a caso. O sea, hemos hecho en un momento una videollamada con unos docentes de Quimilí que no estábamos como entendiéndonos, ¿no? Con la familia sobre todo, que es la importancia de tener ahí otro adulto de referencia, pero eso ya es muy 1 a 1. Si nosotros tenemos también organizado un poco mejor de qué escuela viene cada chico, ya podemos hacer un salto en la intervención totalmente. Porque ahí en lo del seguimiento, si yo docente sé que, porque la mamá me ha dicho, va a la psicopedagoga, y tengo 5 alumnitos de... Claro, a los 2 meses o al mes le tendré que preguntar, mamá, ¿sigue siendo la psicopedagoga? O sea, es un ida y vuelta, es de aquí del hospital, pero también es de la escuela. Sí. Y después nos ha pasado mucho al menos en mi caso, que no ha sido la mayoría, pero sí en estos 2, 3 años, por lo menos lo he tenido que hacer 5 o 6 veces, chicos que no están escolarizados. Sí. Entonces, ha sido que vienen porque eso lo advierten muchas veces. Desde internación me ha pasado creo que al menos 2 veces, lo advierten cuando los chicos están internados y ahí nos piden a nosotros la consulta, o viene la mamá porque ya también ha pasado otra cosa que ha desencadenado esa situación y llegan y dicen no va a la escuela. Y bueno, ahí nosotros sí buscar cómo, y que eso sí me ha pasado que tengo que comunicarme con gente de un pueblo porque no sabía dónde mandarlo tampoco, ¿no? Entonces eso es también una parte como medio artesanal de investigación, trabajar con por ahí las chicas de trabajo social de aquí. Entonces, averiguar a qué escuela de ese pueblito puede ir, ¿no? Porque también cuando llegan a esas situaciones, por mucha frustración en relación a sus aprendizajes, son chicos y mamás que han visto mucha frustración, no avanza, repite, no los reciben más,
Entonces, es acompañar y volver a decir, bueno, ¿a dónde vamos? Y son chicos que yo trato de seguir viendo hasta que, y soy muy insistente porque en realidad eso también es parte de nuestra tarea, ¿no? De todos. O sea, tratar de que ese derecho, bueno, ¿no? Sea algo que se pueda como cumplir. ¿No? Y como dicen ustedes, es desde el lugar que nos toca comprometernos. Y si bien, a ver, si hablamos masivamente como sociedad, como todo, nos falta mucho. Como provincia, capaz, nos falta mucho, pero, por ejemplo, ustedes que trabajan aquí, les ha surgido esta propuesta y permite organizar la información, y él dice que aplicando esta herramienta no se permitan además nuevos circuitos, entonces, cada ciudadano, bueno, se me presenta es qué herramientas tengo para hacerlo y hacerlo. Sí. Ir aportando, cada uno en su lugar va a ir aportando y esto va a ser para mejor. Creo que no es complicado, pero no es imposible. No, seguro que no. Corre por la predisposición y por el compromiso de cada uno y que es para mejorar, digamos. Sí. Yo creo que la primera pata que tiene que ver con la demanda que tenemos es la que mejor nos posiciona, ¿no? Porque quizás antes nadie hubiese pensado que tengo que mandarle al psicopedagogo sí o sí a una evaluación de su aprendizaje, si no es porque tienen la posibilidad de hacerlo aquí. Yo creo que antes eso hubiese sido algo de unos pocos porque tenía que ver con el privilegio y la posibilidad de hacerlo por la parte privada. Yo creo que es asumir eso como algo bueno, como algo positivo, más que a veces digamos, ay, no ha faltado nadie, como yo cuando llego, uy, no ha faltado nadie. Asumirlo eso como algo bueno, ¿no? Es decir, a ver, nunca me iba a imaginar que a una nena que me pasó hoy del interior, del medio del campo, de nada, venga la psicopedagoga. Quizás eso es lo último que una persona hubiese considerado y que igual nos posiciona a nosotras desde la profesión en otro lugar, de que ya capaz dentro de unos años no tengamos que explicar todo el tiempo qué hacemos, ¿no? Y por ahí lo último creo que me preguntó el doctor, y sé que la doctora Lili que nos acompaña, pediatra aquí del CEPSI, también me preguntaba el otro día, le digo, te voy a contestar mañana, así venga hoy. Claro, suspenso. No, a nosotros lo que nos importa, no sé si han escuchado un poco, tiene que ver con esto de ir advirtiendo cosas. Por ejemplo, va a la escuela, si te dicen no, quizás ya es algo que está bueno ver por qué no, ¿no? Y no por esto, repetí un montón de veces, que vuelto, a ver, algo pasa ahí en su aprendizaje. Eso es lo quizás más común y tiene mucha relación con los pacientes que recibimos de a veces están internados. Que eso también es otra cuestión porque nosotros no intervenimos ahí nomás, porque siempre digo yo lo mismo, lo urgente es quizás lo que le pasa biológicamente en ese momento, pero ya hacemos el contacto con la familia para que vuelvan. Vamos a la sala, conversamos, vemos y vuelven. Van con un turno que tratamos de que vuelva cuando el nene ya esté dispuesto para una evaluación de su aprendizaje, fuera de lo dolor, de la urgencia, de lo que le haya pasado. Eso seguro, preguntar, tratar siempre que en cada consulta de pediatra preguntar, ¿no? ¿Cómo va? Que seguro ustedes lo van viendo en relación a lo biológico los primeros años, pero después quizás ha venido porque está resfriado, pero también, ¿y cómo le está yendo a la escuela? ¿No? O sea, en el caso de chicos ya un poco más grandes. Y lo que para mí es muy clave al principio también tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Al inicio fonoaudiología, y yo creo que las chicas también ya lo han podido difundir y lo han podido también incorporar dentro de todo, ¿no? Del jardín, del nivel inicial, todo. Si ya es un nene que ha empezado con la fonoaudióloga, es muy probable que la fonoaudióloga sepa cuándo mandarlo a la psicopedagoga. Pero en determinadas edades, sobre todo de 4 años para abajo, ¿sí? Es generalmente donde vamos a ver su aprendizaje en relación al lenguaje, en relación a otras cosas, en relación a lo motor, ¿no? Y si ha habido dificultades en eso, está bueno, independientemente de que si haya desafíos o no, evaluar sus aprendizajes. Entonces, si nosotros ya sabemos eso, ya sabemos cómo ha venido su desarrollo y llega a cierta edad, siempre digo, idealmente hubiesen venido a los 5 años, entonces nos preparamos para el primer grado en vez de agarrar ya un primer grado que nos ha costado. Y ya vamos nosotros trabajando con las familias para organizarnos, ¿no? En función de este gran salto que hay de la demanda que se le hace a los chicos, que creo que se les pide lo más difícil que se nos puede pedir, que es aprender a leer. Entonces, antes de eso, si venimos bien en relación a lo demás, quizás hay que esperar y ver cómo sigue, pero si ha habido pautas que a nosotros nos preocupen, es bueno que vayan a una evaluación de psicopedagogía. No sé si dio clarita. Bueno. ¿Algo más? Si no, vamos a las milanesas que me han prometido. Gracias. La vista con... Bueno, nuevamente yo sí, de estar, te doy gracias.
bueno, el servicio de psicopedagogía y el CEPSI Y el en chico. general por la apertura que han tenido para con nosotros y espero que sea el inicio de un camino de futuras investigaciones y, ¿por qué no, intervenciones? ¿Y por qué no sus tesis? Digo. Tesis, en todo esto tiene que ser civil. Toda esta gente tiene que hacer una tesis en algún momento. Bueno. Y no Y van a lo... Claro. Sí, yo les voy a recibir, seguro. Yo les voy a ayudar a entrar. Bueno, muchas gracias. Gracias a las chicas de docencia también, que las A los enloquecemos. virtuales, no sé si ha A los sido, virtuales. Quedan 17. ¿A dónde ven eso? Ay, qué suerte que no sabíamos. Un montón. Otra vez, entonces. ¿Pero a dónde ven 17?